el doctor Alfredo Jalife Rame, catedrático y analista geopolítico. Sí, por favor. Adelante, perdón. Gracias. Sí voy a necesitar un micrófono como tú, porque yo no veo de lado ahí como hizo la doctora, no sé qué magia hizo para ver de lado. Bueno, es un enorme placer estar aquí en la Cámara de Diputados. Sé que está pasando en vivo, eso es muy importante. La población debe estar enterada de lo que sucede. Y fíjense, yo no sé si mi amigo Rodolfo Ondarza, a quien conozco desde el Instituto Nacional de Neurología, él obviamente a un nivel superior, porque fíjense, en medicina tenemos nuestras clasificaciones, aunque no lo crean, hay ranking. No es lo mismo ¿cómo diría? Un pedicurista, digo, respetuosamente hablando, a veces los necesitamos y mucho más que los neurocirujanos, que el nivel del neurocirujano. Yo me acuerdo siempre en el ranking de la pirámide de los médicos venía el neurocirujano, digo, por su característica. Además, ustedes saben que una de las partes más difíciles de penetrar en el cuerpo humano, por razones obvias, pues el cráneo. Por algo el cráneo es el cráneo, ¿no? Y es un hueso que tiene una masa encefálica. Entonces es el primero, el ranking de la medicina. Luego veníamos ahí, bueno, en segundo lugar los neurólogos, y ya en tercer lugar aparecía el endocrinólogo, el cardiólogo, en cuarto, más o menos, no estoy hablando en ingresos de dinero, estoy hablando en ranking de dificultad, de sapiencia, todo lo que eso emana y evoca. Luego venía el gastroenterólogo, y vean, incluso no es por despreciar, pero ustedes lo ven en el tiempo que toma la especialidad. Un neurocirujano mínimo se aventaba hasta 7 años de especialidad. Se dice fácil, Y no lo digo con desprecio, todo lo contrario, hemos necesitado de dermatólogos, pues 2 años, es decir, habían especialidades, yo diría, relajantes, ¿no? Para no decir otro término. Pero ganan más incluso que los que nos dedicamos a otras áreas. Yo era atípico porque yo realmente estudié primero endocrinología, en nutrición. Había estudiado un internado, lo había hecho en Francia, soy de la UNAM, con mucha honra, una de las mejores universidades de medicina en Latinoamérica. Y luego me formé, hice mi internado en París, me sirvió en el René Descartes, cerca ahí de Notre Dame, incluso en el Hotel Dieu, uno de los hospitales más antiguos de Europa. Y luego ya hice en nutrición, endocrinología, y todo, me acuerdo, siempre decían, bueno, pues todo está en el sistema límbico, y todo está en el cerebro. Y yo, bueno, pues voy a estudiar el cerebro, ¿no? Yo tenía tiempo para estudiar. Afortunadamente siempre he sido autosuficiente, lo cual es muy importante en todos los ámbitos de la vida. E incluso mentalmente hay que ser autosuficientes, tener resiliencia, carácter, etcétera. Y luego pues ya me fui con el doctor Velasco Suárez, que ahí realmente estuve con él casi 20 años, el mejor neurocirujano de Latinoamérica, considerado el 5º del mundo en su momento. Y uno de sus grandes alumnos preferidos, me consta, lo certifico, era el doctor Rodolfo Ondarza. Entonces ahí es donde nos conocimos. Importante esta anécdota, porque también la medicina es eso, es vida, es humanismo. Y eso sí nos los impregnaron en nuestras carreras, que desgraciadamente a veces ya ven, nos vamos enloquecemos con la medicina estadounidense, que sin duda alguna es de primer nivel, más que nada por sus aparatos, su equipamiento, pero es una de las peores medicinas del mundo. Vean qué paradoja, Ahorita lo vamos a ver. Estados Unidos está catalogada como una de las peores sistemas de salud del mundo. Fíjense lo que son las cosas. ¿Por qué? Porque ahí entra la intromisión, y en eso se va a basar mi ponencia, lo que es el emisor. Yo soy muy simplista. Yo soy de la idea de que cuando se simplifican las cosas es cuando mejor se conocen. El emisor, el transmisor y el receptor.
Fíjense lo que son las cosas. En México están dañados los tres, curiosamente, pero el peor de todos es el transmisor. Es decir, los distribuidores de los medicamentos, lo que sucede es inaudito, así, de ese tamaño. Entonces, hoy estaba pensando, ahora que estaba escuchando al doctor Ondarza, que como muy buen neurocirujano, pues tocó la llaga, abrió el cerebro, el sistema nervioso central del país y curiosamente él coincide con nuestro amigo que hoy es presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que Andrés, cuando yo tenía más acceso directo a él, hasta yo decía, no estará exagerando, porque era obsesión lo de la corrupción. Yo decía, no puede ser, digo, ya. Todas las charlas nos sentábamos ahí, porque yo era del primer círculo en ese momento. Soy cofundador de Morena, nunca lo he negado. Y siempre era la obsesión de la corrupción. Bueno, lo que pasa es que Andrés se ha recorrido el país, no sé cuántas veces. Nosotros lo recorremos en forma para ir a dar conferencias, en la comodidad de los viajes. Nadie ha recorrido el país como él. Entonces, cuando hablaba de eso, la corrupción, por eso me gustó mucho la ponencia del doctor Ondarza sobre la corrupción, y es real, Y aquí no es que quiera citar al gran filósofo Enrique Peña Nieto, cuando comentó que en México la corrupción es cultural. Y vean, hay que aceptar que es cierto. Tenemos que desintoxicarnos. Es la primera terapia grupal, preventiva. Tenemos que desintoxicarnos de ese, bueno, aquí ya es adicción más que cáncer, ¿no? Pues ya se volvió cáncer. La corrupción verdaderamente es flagrante en México. Ahora yo que estaba, obviamente a mí me gusta preparar las cosas que hago, y más tratándose de un foro tan importante y relevante, además con mis amigos del Partido del Trabajo, que casi ya parezco hasta miembro, ¿no? Soy el ponente principal una vez al año de sus conferencias internacionales, los cuales les agradezco. Con Reginaldo, pues yo me llevo muy bien, incluso tuvimos hasta un viaje juntos al Medio Oriente, y me llamó mucho la atención una frase de Reginaldo, que es muy inteligente, dicho sea de paso, no porque sea del PT, él es muy inteligente, ve las cosas, las sabe disecar. Cuando dice que vienen los productos de la India, los genéricos, que son de los más baratos del mundo, y otra vez el efecto de la transmisión, llegan a Israel y ahí es donde se encarecen. Bueno, vean, yo por razones, porque ahora me dedico más a la geopolítica, leo diario la prensa israelí, diario. Y aquel día me asustó que una empresa israelí, que obviamente está en México, para no decir nombres, porque no vine a pelearme, a los israelíes mismos les incrementó la venta de medicamentos en 2000%. ¿Escucharon? Es decir, a sus propios congéneres. Imagínense cómo van a tratar a los mexicanos. No me lo quiero imaginar. Bueno, entonces dicho sea esto, y ya concluye esta así como presentación, como prólogo, yo creo que a Rodolfo una de dos cosas hoy. O fue una coincidencia milagrosa el haber celebrado este día, este simposio, que los felicito a todos por hacerlo, porque México requería de un simposio de esta característica, que no los tenemos. Vean, se los digo abiertamente, en esta época de neoliberalismo atroz que padecimos, los médicos pasamos a ser los patitos feos de la medicina en México. También con una autocrítica. Los médicos también sucumbimos al modelo cuando nos volvimos esclavos de las aseguradoras. Y ahí el médico perdió su alma en el camino. Entonces, hoy yo creo que no es nada más la 4T, es un tema de distribución de medicamentos. Es la recuperación del alma del médico.
que eso es muy importante entenderlo, porque el médico se vendió al peor postor. Vean, yo tengo experiencia y a mí es una gente que me ha ido muy bien, lo tengo que reconocer. Digo, ¿para qué les cuento? ¿Para qué les cuento? Empiezo a abrir ahorita boquetes y necesito hasta 10 días. Nada más les doy un ejemplito, ¿eh? Vean ustedes el poder que tienen los que venden medicamentos, nada más que van a los consultorios privados, porque los médicos ganan una proporción de la venta de medicamentos y los llevan a viajes al extranjero. Bueno, ya, mejor me detengo, ya no les voy a contar la compra de aparatos, que eso es más, de eso no se está hablando, ¿eh? Todo el equipamiento de los hospitales. Y ahí la corrupción es mucho mayor, lo que pasa es que nos han hecho cuentas. A mí, por ejemplo, no podemos hablar de eso, de un PET, un Positron Emission Tomography, me consta, pues a veces uno no podía hablar, pues no me recibo, me pongo a brincar, veo el precio y digo, pues ya no te recibiste, no te dejan recibir. Pero hoy lo puedo decir ya 40 años después. Pero ya se murió hasta el que hizo la tranza, así que de nada vale. Entonces, dicho esto, decía, no sé si fue coincidencia milagrosa o si tiene información privilegiada, por dos razones. Hoy vence el límite para que los distribuidores comercializadores, como así les llaman, den los 292 medicamentos con patente para entrar, un terminajo que yo odio, y yo cuando escucho un médico que habla de licitación, digo, bueno, no puede ser. Ponte a hablar del sistema inmunológico, cuál es el avance de la medicina, licitaciones, ¿qué tiene que hacer un médico hablando de esos terminajos? Eso no es para nosotros. Bueno, entonces hoy se dan las licitaciones, porque así nos dan, y aquí sí le voy a hacer una crítica muy amable, se los voy a decir abiertamente. Yo lo sé, vean, en 7 meses Andrés Manuel no puede hacer lo que se destruyó en el país 70 años, no enloquezcamos tampoco. Es decir, el sistema político mexicano está desahuciado, lo agarró, él es de fibra, es de carácter y tiene un mensaje esperanzador. Sí, pero nosotros los que tenemos formación médica hacemos diagnósticos y tenemos que hacer diagnósticos fidedignos para tener el óptimo tratamiento. El país lo dejaron desahuciado, hay que rehacerlo. Y obviamente la medicina, que era el patito feo, vean, tan es así que ser secretario de salud hasta no era nice, para ponerlo así en términos, era chafa. Bueno, hasta Julio Frenk, que era hippie, me acuerdo de él, de quinta, un médico pésimo, que le vendió su alma a Microsoft y ahí nos quiere privatizar todo. Ni sabía de eso, nada más porque lo cooptó Microsoft. Ya se creía el Bill Gates de México, saben todos los complejos de inferioridad que afloran. Y siendo un médico pues muy menor, pues, estudió salud pública, no tiene ninguna especialidad de esas de las profesionales que tiene contacto directo con el paciente, pero también lo reconozco. Vean, hoy tenemos de secretario de salud a un extraordinario inmunólogo. Problema con él, con Alcocer, no sabe de salud pública. Entonces, ¿a quién quieres en la Secretaría de Salud? Bueno, ustedes que tener las áreas precisamente bien diversificadas que expongan o reflejen la realidad también de la carrera de medicina. Ahora, la salud pública es fundamental, sin duda alguna hay que tener conocimientos. Pero Julio Frenk degradó la salud pública en aras de un proyecto neoliberal. Fíjese lo que son las cosas. Entonces, en lugar de servir, perjudicó más. Entonces, muchas veces no es nada más la profesión, sino también pesa mucho la ideología. Entonces, hoy estamos ante un presidente que quiere que su concepto, si nosotros vamos, yo conozco bien a Andrés y su ideología, es primero los pobres. Bueno, está muy bonito, eso suena precioso. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Lo puede arreglar en 6 meses, en 6 años? No estoy incitando a que se reelija.
Bueno, si la nación lo quiere, que se reelija, porque ellos ya, eso es la democracia, ¿no? No veo cómo en 6 años, pero hay que dejar, se pueda resolver todo el desabasto mental, ético, estético de la carrera y de la función pública de la medicina del país, que se ha degradado a niveles inconcebibles. Y ya para qué les hablo de los salarios de los médicos en México. ¿Para qué hablamos de ellos? Por ejemplo, hoy que estaba viendo, hay un director ahí que de archivos de la Revolución Mexicana gana 185,000 pesos, más que Andrés Manuel. ¿Cuánto gana un médico del IMSS? Si bien le va, si no me equivoco, 50,000 pesos. Pero un profesionista hecho y derecho, un neurocirujano que se echó 20 años. Una doctora de salud pública, 8,000 pesos. ¿Y cómo puede ser esta cosa que gane 180,000, 85,000? Que porque es historiador. Oye, yo no tengo nada contra los historiadores, pero hay una discriminación también con los médicos en México. Y hoy el médico es el pilar de todo lo que estamos hablando. No se vayan a equivocar. Y aquí hago una crítica muy suave y conste que yo creo que han sido muy eficientes. Bueno, voy a hablar en términos financieristas. La cotización del peso mexicano, pues la divisa de los mercados emergentes que mejor se ha comportado. Entonces hay que reconocer que tanto Ursúa como Herrera son excelentes financieros, pero que no se metan al área médica. Me preocupa que estaba viendo las estadísticas que voy a pasar y son de la Secretaría de Hacienda. ¿Que vamos a meter otra vez a la Secretaría de Hacienda a controlar la medicina? ¿Dónde están los médicos? No estoy creando una disensión interprofesional, que quede claro, pero estoy viendo una ausencia radical de nuestros profesionistas. Y sobre todo la Secretaría de Salud, que siempre la siguen considerando el patito feo, y por eso le dan esas cantidades. Por ejemplo, cuando uno compara educación, es monumental, está bien, nadie está en contra. La educación es una de las piedras de toque de cualquier país. Hay que invertir en la educación. Sí. ¿Cómo voy? Gracias. Aquí es mi amigo, el doctor Fiesco, que fuimos juntos. Muy bien. Entonces, y era un muy buen farmacólogo, ya no sé ahora que lo dejé de ver. Pero en esa época era bueno. Aunque aquí entre nos yo era mejor que él. Y él lo reconoce. Es que era muy estudioso, lo tengo que reconocer. Bueno, regresando. Me preocupa porque también Hacienda, con este enfoque itamita, tipo Videgaray, se llevaba el 80% de los ingresos petroleros, que era el primer ingreso del país. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, me preocupa tanta intromisión de Hacienda en los asuntos médicos. Y se conste, siendo una persona que evalúa bien la labor y desempeño tanto de Ursúa, el secretario de Hacienda. Además me gusta su estilo, no habla, no es locuaz como Vicente Fox o Calderón, que ni saben perder en las elecciones. Se maneja muy bien, es muy eficiente, y también su subsecretario Herrera. Bueno, entonces dicho esto, ya podemos entrar más o menos, vean, antes de entrar a la primera diapositiva, como no me lo sé de memoria, sí les voy a decir algún dato que estaba viendo, y una ventana que abrí que no he cerrado. Ayer que me puse a leer un poco el sistema de salud en Canadá, que por cierto, y se los digo con humildad y rigor, conozco muy bien por una sencilla razón. Yo fui vicepresidente de la Asociación México-Quebec, entonces conozco bien el sistema. No les voy a decir lo mismo de la India. Bueno, pues no. He ido 6 veces a la India, pero no he tenido acceso a los niveles de poder como lo tuve en Canadá, al menos en la región de Quebec. Y estaba viendo, y a veces me pregunto, ¿por qué no son comparables muchos de los sistemas? A veces enloquecemos. Y vean, yo sí he aprendido eso. Yo tengo un MBA que hice incluso en una universidad estadounidense que se llama Las Américas, y ahí aprendí algo que me gustó mucho.
una palabra en latín, ceteris paribus. Ceteris paribus. Hay que comparar lo comparable. No podemos comparar el sistema chileno, con todo mi respeto, que tiene 17 millones de habitantes, con el sistema mexicano, que tiene 124 millones de habitantes. Es de locos eso. No se pueden comparar. Hay que comparar a los que son equiparables. Y además tenemos 35 millones de migrantes, más los 15 millones de ilegales, tenemos como 55 millones más de mexicanos. Que eso no se aborda en su integridad. Entonces, yo me decía, a ver, por eso lo que dijo el doctor Ondarza es fundamental en lo que se refiere a la corrupción. Desgraciadamente, el quehacer, acuérdense el dicho nuestro, que Salinas lo usaba mucho, quien no tranza no avanza, es muy nuestro. En Canadá, yo conviví mucho con ellos, se ve mal la corrupción. Es un estigma. En México parece ser que es una plataforma para llegar a las alturas. Entonces hay que tener mucho cuidado con los manejos discrecionales que a veces le queremos dar a cierto tipo de esquemas. Pero yo no quiero dejar de lado que la pieza fundamental de cualquier evento en el sistema de salud sigue siendo el médico. No nos olvidemos. No vaya a salir que es un contador con criterios ahí de contables, financieristas, de recorte, que está bien a nivel macro. Y luego tenés a lo micro, hay que dejarle, yo soy al menos esa es mi idea, es una de las ideas que voy a aportar hoy en la mañana, porque es una tormenta de ideas. Yo no creo que alguien tenga así la solución perfecta. Cada país tiene su propia idiosincrasia. Y México en particular es un país muy balcanizado. No es lo mismo el norte del país, con ingresos inmensos, con un crecimiento, les doy el ejemplo de Aguascalientes, de 11%, que Tabasco, el estado del presidente, que está, oigan bien, a menos 11 de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y eso es general para todo el sur del país. Y él lo entiende perfecto esa situación. Entonces también los abordajes no pueden ser generales. Tienen que ser muy bien identificados y localizados y focalizados. Entonces, vean, y ya con esto estaba viendo una consideración de los gastos médicos per cápita en el 2016. El promedio mundial es de $1,000. Fíjense qué interesante. Estados Unidos es el que más gasta. Tiene casi $10,000. Y no sirve, es una porquería el sistema de salud pública. Ahorita les voy a explicar incluso por qué. Reconocido por Trump. Luego tienen Canadá, porque quise poner el TEMEC, es decir, el viejo Tratado de Libre Comercio, hoy llamado TEMEC. Canadá anda en casi $4,500. Y nuestro país, vean la cantidad, 461. Claro, aquí había que factorizar dos rubros más o dos puntos más. Uno, no es lo mismo el PIB de Estados Unidos que el de México. Eso también hay que tomarlo en cuenta. La población de Estados Unidos es de 330 millones. La nuestra es de 124, más o menos. Canadá no llegan a los 30 millones. También hay que tomar en cuenta esas consideraciones. Y ahí les va algo de dos superpotencias ya geoeconómicas, que una ya va a desplazar a Estados Unidos. Cuando se mide con el poder de paridad de compra, el PIB, Producto Interno Bruto, China ya desplazó a Estados Unidos. Pero vean cuánto gana. Sí, pero China trae 1,400 millones ya de habitantes. Gastan $399. Y India gasta, escuchen bien, 63. Entonces, yo ahorita estaba pensando, escuchando a los ponentes, en biología teníamos, cuando estudiamos anatomía y luego fisiología, teníamos un dicho: la función crea el órgano. Entonces, las necesidades crean al órgano. Tenemos que crear órganos que precisamente subsanen
esas correas de transmisión que están rotas entre el emisor, el transmisor y el receptor. Ya les va una anomalía que es muy importante. Resulta que conforme han pasado los años, el sector que más absorbe los gastos médicos son los hospitales. ¿Y quién le sigue? Ahora son todos los productos de medicamentos. Y en tercer lugar, ¿quién viene? Son los tres pilares de la medicina, los médicos. Los médicos están maltratados, y más en un país como México, cuando dependen de la salud pública o cuando dependen de los institutos que muy bien elaboró aquí el doctor Ondarza. Entonces, dicho esto, y antes era lo contrario, era los médicos venían en segundo lugar. Cuando ustedes lo saben, en cualquier empresa el principal gasto, me voy a la cuestión privada que conocemos obviamente, el principal rubro son los gastos de recursos humanos. Pareciera que en la salud pública o en los institutos de salud públicos somos desechables. Es todo lo que… sí, vamos a privatizar, pero págales igual como recursos humanos igual. Se llevan el 70% de cualquier empresa los recursos humanos. Cuando nosotros somos desechables literalmente. Ya ni hablemos de esos salarios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a hacer comparaciones. Cada país tiene sus rubros, etcétera. Yo por ejemplo estaba viendo los comparativos de gasto médico per cápita. Cuba anda en casi $1,000, el doble que nosotros. Claro, tiene un sistema de salud sui generis, ellos es un país comunista, marxista. Venezuela anda en 1,500, pero ahí el problema es diferente, es geopolítico, está el problema del abasto, el problema, mil cosas, ¿no? Que no me quiero meter acá. Entonces vean, entonces empiezo yo con el emisor, el Big Pharma, lo que le llaman el Big Pharma. Y se van a ir de espaldas con las cifras. Estamos hablando que es, no lo actualicé al año, pero más o menos lo tengo a nivel cualitativo o semi-cuantitativo, está entre los 4 primeros ingresos del planeta. Esos son los medicamentos. Eso es lo que hay que ver. Los cárteles macroeconómicos farmacológicos. Y vean, uno de los principales, vean, casi $1 trillón. Estamos hablando que los 10 principales tienen el Producto Interno Bruto equivalente al de México entero. Es brutal lo que ganan. Y ahí tienen ustedes, oye, me diste, Rodolfo, uno que no señala, ¿lo hiciste a propósito? ¿Nadie tendrá un señalador que me ayude? Porque el que me dio Rodolfo no señala. Bueno, ahí, para eso tengo el dedo, ahí lo voy a usar. Bueno. ¿Es este? A ver, pues no se ve. Sí sé que es el botón, pero no da la luz. Estas pantallas se los tragan. Ah, bueno, el botón lo vi, lo que no vi es la luz. Bueno, entonces detrás, obviamente, los grandes negocios del planeta, ¿cuáles son? El petróleo, la droga, ¿no? Y la venta de armas. Estamos hablando de la $1 trillion, no es un juego. Y ahí se siguen ustedes, debido primordialmente a transnacionales enfocadas, y vean, son los 3 temas en los que están invirtiendo. Obviamente con un enfoque de tercera edad del G7, eso es importante entenderlo. Vean, a nivel cultural, se los digo, Estados Unidos, que es el que más gasta en medicina, y es tan fuerte el negocio que tienen programas médicos matutinos. En México no tenemos eso. Sale uno a hablar de medicina y apagan la tele. Bueno, ya nadie ve tele para empezar. Entonces hay que buscar youtuberos, ¿no? Lo digo en broma, que hagan cuestiones médicas. Y nosotros los médicos hemos sido ya muy pasivos, se los digo abiertamente, muy pasivos, para no decir otro término. Bueno, entonces están enfocados a la oncología, obviamente vives más, ahí tienes mayor probabilidad de padecer este tipo de enfermedades, inmunología y sistema nervioso. Son los 3 grandes rubros en los que se está invirtiendo. Gracias, qué amable. Sí, mejor un poquito. La siguiente, por favor. Vean, ahí está el Big Pharma, les doy los nombres: Pfizer,
el share market que le llaman, la participación de mercado es 5.6% y tienen ingresos, vean, nada más una empresa, 53.600 millones de dólares. Y nosotros andamos supliendo aquí en México por 5.000 millones de dólares para gastar en toda la población. Vean las proporciones, es descomunal, descomunal. Luego tienen ustedes Novartis de Suiza, ingresos 51.900. Luego tienen ustedes a Hoffmann La Roche, bueno, Novartis es de Suiza, Hoffmann La Roche de Suiza, ingresos 57.730. Eso es un ranking que lo busqué precisamente ahí, es fácil de tener. Ahí puse aquí la fuente para que no hayan problemas. Merck Sharp & Dohme, que ahora le llaman Merck, igual tiene 42.300 millones. Johnson & Johnson, Merck es de Estados Unidos, vean aquí, de los 5 que hemos nombrado, 3 son de Estados Unidos, 2 son suizos. Ojo, Bueno, ¿y México dónde está? Aquel día estaba hablando con un amigo de Rodolfo, el doctor Alfonso Rojas, me decía que hay capacidad en México. Sí, es cierto, pero pues, ¿dónde están? Que la tiene el Politécnico, no me dijeron nada de privado, conste, que la tiene la UNAM, conste, no me dijeron ninguna privada. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están las universidades públicas que ya entren de lleno con mentalidad? Bueno, estamos en un mercado global, nos gusta, no estamos en un TEMEC, no crean que a mí me fascina mucho eso del TEMEC y todo eso, pero esa es nuestra realidad. La realidad, la política es el arte de lo posible, no es de utopía. La utopía es el horizonte. ¿Nuestro horizonte cuál sería? La autarquía, ser autosuficientes. Sería maravilloso. Bueno, ese es el camino que hay que hacer. No lo vamos a hacer en un sexenio, no soñemos. Si bien nos va en la cuarta transformación, es dejar asentadas las bases para precisamente llegar a una relativa autosuficiencia, como lo manejó muy bien el doctor Ondarza, de seguridad nacional. Oiga, ya nos andaban metiendo las tarifas, vean, de amenaza. Mañana pues no te vendo gasolina y mañana no te envío las medicinas. Es decir, hay que tener precauciones. Es decir, vamos a llevar una excelente relación con Estados Unidos, pero también tenemos que ser precavidos, sobre todo en áreas que son de vulnerabilidad. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Tenemos, ahí está, de Great Britain, ¿no? Gran Bretaña, GlaxoSmithKline, tiene ingresos por 41.000 millones. Y vean, y vende más que nada en Estados Unidos con 15.570 millones. Bueno, igual que la doctora Ceseña hizo, yo les voy a dejar las diapositivas para que obviamente las usen, por si no, que sirvan. Y vean, la única francesa, Sanofi, con ingresos de 39.000 millones, primordialmente vende a China. Claro, pues tienen buenas relaciones con ellos. En este lugar viene, creo que ya estamos en el 8, ABB tiene ingresos por 32.000, tiene un portafolio oncológico hematológico descomunal de 3.900, casi lo que va a gastar Andrés en todo México, y el virus de la hepatitis por 3.610 millones. Luego está Bayer de Alemania, que trae 45.270. Lo que pasa es que aquí la clasificación es por participación de mercado, que es otro concepto, no es de ingresos. Es decir, el pastel, como se ve, hay unos que son eficientes y otros que no lo son, también eso. Y acaba de tener su incursión agrícola con su fusión con Monsanto, que parece ser se está desmoronando. Y por último, Eli Lilly, bueno, que es el primero real, de hecho, en participación de mercado y por ingresos, etcétera. Y vean, aquí viene algo interesante. Su director es hasta paisano mío, fue un cabildero de Eli Lilly y hoy es secretario de Salud. Fíjense qué interesante. Vean cómo se manejan en Estados Unidos. Y porque ahí el concepto es pues, el mercado. Entonces Trump, que quiere ganar las elecciones, se quiere reelegir y quiere acabar con el Obamacare, que casi lo ve como del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo está incitando a que va a bajar el precio de los medicamentos. Esa es su tarea.
Y no ha podido, porque es un gran lobby ahí. El lobby del Big Pharma no es tan sencillo de manejar. Entonces, hoy es el secretario de Salud y tiene ese desafío. Bueno, la siguiente. Y ya nos va, bueno, vean, hay un fármaco que vale 2.125 millones de dólares. Uno. Por fortuna nada más se toma una vez. Y este fármaco, obviamente es de terapia genética, es para la enfermedad de atrofia muscular espinal y lo vende Novartis. Ya fue aprobado por el Food Drug Administration, ya pongo por fortuna eso es una vez, y Novartis se defiende de que su verdadero costo efectivo, y aquí estoy tocando un término fundamental para la cuestión de los fármacos, su costo efectivo sería de $5 millones por paciente con una sola toma. Bueno, ustedes saben, ahí se puede dividir la cuestión de costos de dos maneras. Costo-beneficio, que es muy economicista, exageradamente financierista, y costo efectivo. ¿Qué significa el concepto? Que se usa mucho hasta lo que se llama la farmacoeconomía. Bueno, ¿qué significa? Obviamente, ¿cuánto te cuesta? Pero ¿cuál es tu resultado? ¿Cuál es tu efectividad usando los parámetros que aplicas? Bueno, es que yo quiero que vivan más. Bueno, ahí lo tienes, la longevidad. Sí. 10, sí, muy bien, muy bien. Entonces, lo voy a llevar a mis presentaciones porque así pone orden, me gusta ese estilo. Bueno, la siguiente, ya me lo acabo, no hay problema. Bueno, vean, esto para que vean que no está disociado de la política interna de un país, sobre todo una superpotencia como fue la URSS. Acaba de hacer una entrevista el zar Vladimir Putin al Financial Times, que fue histórica la semana pasada. Y vean lo que dice. Diagnóstico implacable de las razones internas del colapso de la URSS. 1. La protección social. 2. Los sistemas de salud se derrumbaron. Ojo con México. Ojo. Es decir, aquellos que desprecian todos los itamitas y financieristas que desprecian, así se dan los cambios de régimen reales. Bueno, luego, gran parte de la derrota de Peña de ahí vino, de todos los neoliberales. Y luego la industria se estaba desmoronando. Ahí está, ahí lo tienen aquellos que lo que ven. La siguiente. Y ahí tienen el caso de la India. Vean, aquí de entrada se los digo, yo he visitado 6 veces la India. No tengo acciones, no soy vocero de la Embajada India en México, ni tengo el mayor empeño ni empacho en que nos coaliguemos con la India. Pero fíjese, me basé en un artículo, a mí me gusta mucho cuando viene de una contraparte. Nosotros tenemos un dicho en México muy penal, que a confesión de partes, relevo de pruebas. Era la fase en que no se llevaban bien China e India, ahora ya se van un poco mejor. Se va a dar una gran complementariedad geoeconómica entre ambos, va muy bien ese acercamiento. Y vean, y eso es un dato de China. Entonces, los costos de producción son 33% más bajos que Estados Unidos. Los costos laborales son la mitad de los países occidentales. Ahora, ustedes lo saben, el indio educado, pues tiene high skills, como le llaman, ¿no? Es muy talentoso el indio. No, pero son muy inteligentes, hay que reconocerlo. Entonces, y es la tercera producción mayor en el mundo, su exportación, y eso que apenas está arrancando, a marzo del 2018 era de 16.300 millones y se estima que en el 2020 alcanzará 55.000. Va viento en popa. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos, como decía el diputado Reginaldo, por qué necesitamos intermediarios? Ahí sí, y ahí voy a 3 planos o 4, porque tenemos que hacer flujogramas, cronogramas. Hoy el desabasto necesita un abordaje inmediato. Otra cosa es el abordaje a corto, mediano y largo plazo, que hay que tenerlos.
El largo plazo, pues es que seamos autosuficientes, pero ahorita se requieren. ¿Y qué quieres hacer? No te vas a meter ahí a hacer análisis cuantitativos y costo-beneficio, tipo Itamita que hacen, etcétera, etcétera, y ya se te murieron los pacientes. Hay una urgencia en estos momentos para abordar la cuestión médica. Una de mis sugerencias es precisamente hacer un acuerdo estatal, o no sé, tener a alguien allá en la India y traer ese tipo de genéricos para romper el círculo de oligopólico de las distribuidoras. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Y lean, los medicamentos genéricos de la India sacudirán el mercado chino. Eso lo sacó China Daily, ¿eh? Estados Unidos es el primer mercado farmacéutico del mundo, seguido por China. Y eso que tiene más habitantes. Lo que pasa en Estados Unidos, pero yo no sé si son hipocondriacos o es debido a las adicciones, no me quiero meter en Honduras, pero es el primer mercado, nos guste o no. Sus principales manufactureros, ahí puse los nombres, y tienen fama de ser de buena calidad. Yo parto de la base que tienen que ser de buena calidad, sino que qué discusión tenemos. No tiene, sería absurdo. La siguiente, por favor. Y vean, no me quiero meter de lleno, aquí oí que vienen nuestros amigos cubanos, no ponen a Cuba, no la ponen ni para bien ni para mal, es decir, non-available data, ¿no? Son datos no asequibles. Pero vean, México no anda tan mal, ¿eh? Pese a lo chafa, cuando nos comparamos a nivel mundial, vean, estamos mejor que Estados Unidos, Canadá, vean, son los mejores sistemas en América, el continente, y Chile. Curiosamente, sí, pero Chile son 17 millones, no exageremos tampoco, y hacerlo de exportación, etcétera. Bueno, la siguiente, por favor, hay un índice, y vean, ya en los eficiencia de los sistemas de salud en el mundo, aunque no lo crean, estamos en el lugar 20. ¿Alguien lo puede creer? Alguien va a decir es que el mexicano resiste, el chicharrón da anticuerpos, bueno, ahí podemos hasta vacilar. La siguiente, por favor. Y la distribución de medicamentos es un gran negocio. Vean, dicho por Forbes, de cada 100 pesos que cuesta un medicamento, el distribuidor se queda, escuchen bien, con 42 pesos. ¿Es posible eso? Creo hasta se les hace poco a los muchos que ven. Bueno, 3 empresas vendían al gobierno 65,000 millones de pesos de medicamentos. Un ejemplo fétido. Bueno, porque aquí la corrupción es bidireccional. Es del transmisor y del receptor. Vean, no quiero hablar mal, además ya ni tengo tiempo, eso lo salvaron a estos exdirectores médicos del IMSS que conozco perfecto, ligados con intereses extranjeros incluso. Mejor no toquemos esos temas. Además no tengo tiempo, ya me los quito. Les iba a dedicar un minuto, ya no me dieron chance. Directores médicos de IMSS que dicen, no podía ser. Fétidos de ese tamaño. Bueno, entonces, vean, este señor Óscar Arellano Pérez era el extitular de Coordinación Técnica de Bienes y Servicios del IMSS, asignaba contratos millonarios a este grupo de fármacos especializados que viene en el primer lugar, del que luego se volvió su directivo. Pues cómo no va a ser directivo, ya era hasta asociado, ¿no? La siguiente. Bueno, ya vienen, vean, con esto ya concluyo los desafíos para México. Primero que nada, el gran problema de México es la fragmentación del sistema de salud. Hay necesidad de capacidades técnicas, el alto costo de los hospitales y de los seguros privados. Eso no se está abordando, ojo. Luego, obviamente hay un presupuesto muy reducido para el sistema de salud. Los encargados de las compras de bienes del Estado deben ser investigados en sus cuentas vía SAT. Eso les duele más. Les duele más quitarles su dinero por falta de impuestos que encarcelarlos. Pues ya no caben en las cárceles. ¿Para qué queremos más? Además nos cuesta al Estado tener más presidiarios. Y luego, ya les dije el abordaje como lo veo yo, que debería ser. Y ya casi para terminar, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, ahí los tienen ustedes, ya están estigmatizados todos los proveedores de las entidades federativas. 11%, suben 90 más 11, como que se pasaron, ¿no? Lo dejé textual, Es decir, también hay que tener cuidado con los de Hacienda. Bueno, léanlo, ahí está en su página, lo puse textual,
Pero ahí va, obviamente aquí ya lo corregí porque es para ustedes, 10% y este es el 90%. ¿Ya? Creo que ya viene la última. Bueno, el gasto comparativo de salud entre los tres del TEMEC, en el mundo es de 9.5 del PIB y tiende a aumentar. Estados Unidos es el mayor porcentaje del mundo, tiene 17.1% del PIB. Canadá 10.7% y México el 5.5%. ¿De qué nos quejamos? Es decir, somos el patito feo del presupuesto. Entonces, ya saben, quien no chilla, no mama. Entonces hay que empezar, los médicos tenemos que ya resucitar y decir, existimos. Bueno, la siguiente, ya creo que sí es la última, bueno, ya, listo. Bueno, ante esto me queda un minuto, o ya ni uno. Bueno, un minuto, claro claro que sí. Vean, cada país tiene la manera de formular sus necesidades. Uno puede tener las mejores intenciones, como decía Dante de Alighieri, la ruta al infierno está llena o plena de buenas intenciones. A veces las buenas intenciones pueden ser hasta contraproducentes. Tenemos que tener un buen lineamiento, buenos flujogramas, cronogramas y con ideas simples. A ver, ¿por qué el éxito de la medicina en Canadá? Una frase que se dice mucho. Por el costo efectivo, no costo-beneficio. Hacienda está viendo las cuestiones como costo-beneficio. No, hay que ver costo efectivo. Eso es lo que les manejaba. Entonces, aquí en México, yo no trato de dar, y no me gusta además manipular, hay que hacer esto, lo otro, esto es lo mejor. Nosotros tenemos un sistema que es real. Ahí lo mostró el doctor Ondarza. Sistema de salud, básicamente el IMSS, vean todo lo que se come. El IMSS, luego está el ISSSTE, que ya dicen que está en quiebra, ¿no? Lo que es que la idea era, desde que entraron los neoliberales al poder, tampoco hay que perder el enfoque inicial, privatizar. Ese era el enfoque. Entonces, obviamente, es otro camino. Y ahora llegamos con un presidente que abiertamente es crítico del modelo neoliberal, que dice primero los pobres, ¿sí? Y, bueno, ¿cómo readaptamos los ideales de Andrés Manuel con la realidad del IMSS y del ISSSTE y de la Secretaría de Salud? Eso es un gran desafío. Entonces nosotros lo único que hacemos es decir, bueno, a mi juicio, estas fallas se están dando desde el emisor, el transmisor y el receptor. Y una última idea. En lo que yo no estoy de acuerdo, se quiere federalizar de nuevo todo, no lo sé, vamos a ver el experimento en que llega, si funciona, me retracto, yo soy muy pragmático en eso, yo soy más de la idea de darle autonomía a los estados, cada estado que maneje su propio sistema de salud y que se haga una competencia entre todos los estados, cómo están manejando sus sistemas de salud. Y obviamente la asignación de recursos no puede ser igual. Y conste que no tengo nada contra Nuevo León, es más, aquí tengo amigas que llegaron de Nuevo León. Pero no es lo mismo el ingreso de Nuevo León con el ingreso de Tabasco y Chiapas. Es decir, mi asignación, incluso hasta política y de criterio, pues tiene que ser mucho mayor porque tenemos que armonizar a la República. Está balcanizado el país. Entonces, obviamente, le voy a meter más a Chiapas, a Tabasco, y obviamente, en proporción, pues reducir un poco la parte del norte, que además ellos ya tienen grandes servicios privados de salud, que hay que dejarlos. No enloquezcamos. Donde esté funcionando la cuestión privada, dejémosla. Y donde no esté funcionando, como es en el sur del país, porque no hay ingresos, ahí es donde, a mi juicio, debe entrar el Estado. Y más que nada, con mentalidad de autonomía estatal, y no hacer con un enfoque federal que vamos a recurrir de nuevo a estos paquetes generalistas que no sirven. Hasta en la medicina hay especialidades. Entonces, y además cada estado tiene su propia patología. Es decir, no es lo mismo las patologías del sur que las patologías del norte, lo sabe cualquier epidemiólogo, etcétera.
Las del norte son más urbanistas, las del sur son más rurales. Esto, es decir, tenemos que ser creativos y yo creo que de eso se trata la cuarta transformación. Muchas gracias. Queremos ¿Devuelvo esto a quién? hacer un presente a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, del diputado Reginaldo Sandoval, de un humilde presente, unos libros, y a manera de alumno, porque aprendo de ti todos los días, como probablemente muchos de los aquí presentes que te admiramos, pues hacemos también la entrega de un reconocimiento por parte del Grupo Parlamentario a nuestro amigo admirable y con mucho respeto, Alfredo. Gracias.